entrando a un tema que le he puesto como título A la manera de Dios. Y es una serie que le estoy programando para 3 domingos. Y le he puesto este título A la manera de Dios porque me puse a pensar que todo este año ninguna de las series ha tenido que ver con el deseo de Dios para prosperar tu vida. Y nosotros somos una iglesia de fe. ¿Qué significa de fe? Que creemos cada principio, cada verdad de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo: no he escatimado de enseñarles todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el consejo de Dios es muy amplio. Y me puse a pensar, se está yendo el año y ninguna serie, ningún tema de este año ha sido en cuanto a prosperidad. ¿Saben por qué nosotros enseñamos prosperidad hace mucho tiempo? Hace 37 años. Y hemos visto que personas han vivido en prosperidad comenzando de su servidor. He creído los principios, los he puesto en práctica por años y por décadas. Y por la gracia de Dios, entonces, su palabra ha venido a cumplimiento. Pero no solamente en mí, no solamente en mi esposa, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, sino también en otras personas. Sino también en otros matrimonios, también en otras familias. Hemos visto multiplicarse los resultados del deseo de Dios en muchas personas. Así que le he puesto como título A la manera de Dios. El tema de prosperidad es demasiado interesante. Y se ha dicho y se ha escrito tanto que parece que algunas personas han quedado un poquito confundidas, algunas, pero el tópico de prosperidad es tan claro en la Biblia. Es demasiado claro el enfoque que da la palabra de Dios en cuanto a el deseo fuerte de Dios de prosperar a todo aquel que confía en Él. ¿Cuántos dicen que eso es cierto? Dios quiere prosperar a cada mujer, a cada hombre que pone su confianza en Él. Miren lo que dice Tercera de Juan, el versículo 2. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Digan, así como. Yo creo que en este versículo el así como es una clave. Porque está hablando en dos partes de prosperidad. Está diciendo: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Ahora, este deseo y oración del apóstol Juan, el amado, es también el deseo de Dios mismo. Es la voluntad de Dios mismo. Dios desea que tú y yo seamos prosperados. También Dios desea que tengamos salud. Forma una gran sonrisa en tu rostro y dile a tu vecino: Dios desea que tengamos salud. En tu casa debes repetir eso continuamente. A tu esposo, a tus hijos: Dios desea que tengamos salud. ¿Saben por qué? Porque en las casas se habla mucho de medicamentos, de nombres. Hay familias y personas que conocen, pero parecen farmacéuticos. Químicos farmacéuticos sin título, pero en serio te explican para qué significa tal medicamento. Me quedo a veces asombrado cuando pregunto, y está bien porque hay personas que necesitan tratamientos y está bien, pero hay personas que hablan tanto de medicamentos y de tratamientos. Tú deberías decir cada día en tu casa: Dios desea que tengamos salud. Dios desea que tengamos salud. Si tú repitas eso constantemente, algo va a cambiar en el ambiente, en la atmósfera de tu casa. Porque esa es la voluntad de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, tu ser interior. Esa es la clave, así como. Entonces, si no hay el así como, entonces Dios se aleja de su voluntad. La voluntad de Dios es prosperarte en todas las cosas. Eso también debes repetirlo en tu casa. ¿Qué te parece si lo escribes y comienzas a repetirlo en tu casa? Y le dices a tu esposo que está con un trabajo temporal y no gana bien, y con una sonrisa le dices: amado, Dios desea prosperarnos en todas las cosas. Y que también tengamos salud, porque puede ser que la salud esté un poco resquebrajada,
Y tú estás resquebrajando más tu salud porque estás hablando en forma negativa, en forma pesimista, en forma de duda. No, cambia tu manera de hablar. Dios desea también que tengamos salud, porque ese es el deseo de Dios. Así como, la pregunta es, ¿cómo estás prosperando dentro tuyo? Dentro de tu ropa, dentro de tu pecho, ¿cómo estás prosperando ahí en tu espíritu? Porque en la medida que estás prosperando en tu espíritu, esa es la manera de Dios. La manera de Dios no es de afuera hacia adentro. Tenemos que entender eso desde el inicio. La manera de Dios no es prosperar de afuera hacia adentro. Esa es la manera natural de prosperar, de afuera hacia adentro. Oportunidades, negocios, inversiones, proyectos, trabajo, fuerte trabajo, fuerte esfuerzo y resultados. Hay gente que prospera sin la ayuda de Dios. Y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo diferente, a la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios para prosperarnos a nosotros, sus hijos? La gente que se esfuerza y trabaja bien y prospera no tiene estas herramientas espirituales. Tú y yo las tenemos. Y si tú y yo las tenemos, Dios quiere que las agarremos, las podamos creer y las podamos utilizar para ser prosperados a la manera de Dios. Dios tiene maneras suyas para hacer las cosas. Y cuando tú y yo entendemos las maneras de Dios, entonces vamos a tener los resultados de Dios en nuestras vidas. Así como prospera tu ser interior. De esa manera Dios quiere prosperarte. En la vida entonces entendemos claramente que Dios está muchísimo más interesado en que las personas prosperemos en lo que no se ve a simple vista, en nuestra vida espiritual. Anótalo. Muchísimo más interesado está Dios en eso, que tú y yo prosperemos dentro, en nuestro espíritu. Porque ¿de qué le serviría a Dios? ¿Cuánta alegría tendría Dios de vernos prósperos materialmente, prósperos financieramente, pero pobres en el corazón? Si somos sus hijos, ponte a pensar, ¿cuánto alegre estaría Dios si eso sucede? Estaría triste. Dios estaría apenado si tú y yo comenzamos a prosperar financieramente y materialmente. Nos va bien y mejor, pero dentro estamos cada vez más pobres en nuestra fe, en nuestras convicciones, en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir. Si ahí vamos empobreciendo, no importa cuánto tengamos materialmente, Dios estaría triste. Hola iglesia, ¿están conmigo? ¿Tú qué quieres? ¿Que Dios esté alegre al verte o que esté triste? Entonces tú y yo podemos asegurarnos de que Dios esté complacido. Dios está mirando primeramente que seamos prósperos en nuestro interior. Porque si en nuestro interior no somos prósperos, lo demás, ¿para qué? Nosotros tenemos otra manera de pensar, ¿no? Decimos, no, el dinero es importante, es necesario. Es cierto. ¿Acaso Dios no lo sabe? Pero miremos un poquito al lado de Dios. Dios es Dios. Si sus hijos están más interesados en lo material, en lo financiero y no tanto en lo espiritual. Y si pasa el tiempo y de pronto hay incrementos, hay crecimiento financiero, económico, pero hay disminución espiritual, definitivamente Dios no está contento. Dios estaría triste. Están callados, pero espero que estén de acuerdo conmigo. Así que, aunque Dios esté interesado en lo interior, en lo espiritual, Él no deja de lado su voluntad y la dice. Él desea que seamos prosperados en todas las cosas. Eso incluye que seamos prosperados financieramente, que seamos prosperados en cosas materiales. Eso incluye lo que Dios quiere. Siempre lo he dicho, ¿puede un Dios abundante y generoso dejar de prosperar a los que en Él confían? Él es un Dios abundante, Él es un Dios generoso, nosotros somos sus hijos. Tú si serías un papá, una mamá, que tienes
bastante en lo financiero. Eres una persona próspera y tienes 5 hijos. Hasta en eso has sido abundante. Tienes 5 hijos, tienes mucha abundancia financiera. ¿Tú los dejarías sin oportunidades financieras? ¿Tú los dejarías sin que ellos puedan tener de lo tuyo si tienes muchísimo? No. ¿Por qué? Porque eres un papá, una mamá que amas a tus hijos. Quieres lo mejor para ellos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, dijo Jesús, dará cosas buenas a los que le pidan? Eso dijo Jesús. ¿Cuánto más? Él les dijo, si ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, si su hijo les pide un pan, no le dan una piedra. Si su hijo les pide un huevo, no le dan un escorpión. Jesús está hablando. Y dice, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan, a los que en Él confían? ¿Cuántos confían en el Señor? Entonces estamos preparando nuestra base en el corazón porque vamos a tener solamente 3 domingos hablando de una forma práctica. Quiero que el Señor me guíe para hablar de una forma diferente en cuanto a prosperidad. ¿Por qué diferente? De la manera que Dios puede traer una revelación fresca a nuestros corazones en cuanto a prosperidad. Por eso le puse a la manera de Dios. La manera de Dios, anota esto, comienza prosperando tu espíritu. Ahí comienza la prosperidad de Dios. Esa es la forma que Dios prospera. Si tú quieres otra forma, esa no es la manera de Dios. Así que descarta otras posibilidades. La manera de Dios para prosperar a sus hijos es que sus hijos comencemos a ser prósperos en nuestro espíritu, porque es así como prospera nuestro ser interior. Dios desea prosperarnos, pero depende de nosotros si le damos el verdadero lugar de Dios en nuestras vidas o si solo lo buscamos por intereses materiales. Anota eso. Jesús fue muy directo en el mismo tema. En Mateo capítulo 6, versículo 31, Jesús dijo, así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¡Wow! Dice, busquen el reino de Dios, ¿cómo? Igual que todo lo demás, un poquito menos, ¿qué dice? Digan fuerte, por encima. Esa es otra clave, por encima. Así como has anotado, así como, ahora anota por encima. Busca el reino de Dios por encima de todo lo demás. Si te esfuerzas en tu trabajo, sigue esforzado, porque Dios necesita mujeres y hombres muy esforzados trabajando. Sí, trabajas mucho en tu profesión porque tienes metas y quieres salir adelante. Sí, sigue así porque Dios necesita que su pueblo, donde quiera que los ha puesto, sean mujeres y hombres esforzados, que sean notorios, que sean vistos, porque es gente que se esfuerza más de lo normal. Sí, sigue así. Pero por encima de todo, busca el reino de Dios, por encima de todo lo demás, y vive una vida justa. ¿Y qué dice? Él nos dará todo lo que necesitemos. Wow. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos buscando el reino de Dios por encima de todo lo demás? Gracias por esos amenes. No es fácil decir amén a eso. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes intereses y son buenos. Tenemos diferentes necesidades que suplir y son importantes. Tenemos diferentes trabajos en que ocuparnos y todo eso es necesario. Pero en todo eso Dios dice, busquen primero el reino. Jesús está diciendo el reino de Dios por encima de todo. Ese por encima de todo tenemos que medirlo. Porque de repente la forma que estás buscando el reino de Dios no está por encima de todo. De pronto está por debajo de muchas cosas. Entonces, cuando nosotros asimilamos esta verdad y la vivimos día a día, podemos decir confiadamente que Dios sí quiere prosperarnos, también en el área financiera.
porque Él es un Dios interesado en que nos vaya bien en cada una de las áreas de nuestras vidas. Así que para ayudarnos a entender un poquito este tema, he escrito 3 preguntas. Y respondiendo esas preguntas, vamos a entender un poco cómo es que Dios quiere prosperarnos. Número 1, ¿qué estás creyendo? Es la primera pregunta. ¿Qué estás creyendo? Me pongo a pensar que cada persona decide qué creer a lo largo de su vida. Y en cuanto a nuestro tema de hoy, algunas personas son demasiado pesimistas y vienen creyendo que les irá mal financieramente en sus vidas. Muchas personas viven proyectando porque eso creen que no han sido destinados para vivir en prosperidad, sino en necesidad y en pobreza. Creen así. Piensan y creen así. ¿Por qué? Porque de pronto su familia no ha tenido prosperidad. De pronto no han visto modelos de prosperidad en su familia. Algunos casos son así. Pero tu familia, tengo buenas noticias, tu familia es la familia más próspera en todo el universo. Tu Dios es dueño del oro y de la plata. Él es dueño de miles de collados y de todo lo que existe en la tierra. Eso dice la palabra. Deberías hacer un poco más de bulla cuando escuchas que tu Dios es dueño de todo. Y Él no es tacaño, Él no es malo, Él es un Dios abundante y generoso. Entonces tenemos que despertar en nuestra alma cuando escuchamos que nuestro Dios es dueño de todo. Y entonces, ¿por qué uno me da un poquito? Si Dios es dueño de todo y Él es generoso y abundante, ¿por qué estoy pensando y creyendo en pobreza? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás creyendo? Eso es personal. Lo compartimos con libertad y con amor con todos, pero esto es un tema personal. Son preguntas personales. Las estamos respondiendo ahora con la Biblia. Pero tú después tienes que ir a tu casa con estas 3 preguntas, las vas a anotar y te vas a poner a pensar, porque ahí está el kit, ahí está el mensaje, que tú vas a ir a tu casa y vas a pensar a solas y vas a responderte esas preguntas. ¿Qué estoy creyendo? Vas a preguntarte. Muchos se imaginan, se proyectan llenos de necesidades, de carencias en el futuro de sus vidas, no solamente en el presente. Porque puede ser, el ejemplo que ya puse, la familia, puede ser que has fracasado. Eso no es algo raro. Muchísimas personas han fracasado. El que has fracasado en 1, 2, 3 intentos o más negocios o más proyectos, eso no te la pida a que sigas pensando que te va a ir mal, que no vas a tener, que tus errores del pasado han creado en ti ya como un destino, una mala suerte, una mala forma, una mala racha. Eso para Dios no es nada. ¿En qué estás creyendo? ¿En tu pasado? ¿En los modelos de tu familia? ¿En qué estás creyendo? ¿En tus errores? ¿En tus equivocaciones? ¿En qué estás creyendo hoy día? Tú tienes la oportunidad de creer en cualquier cosa, o también tienes la oportunidad de creer en lo que dice la palabra de Dios para ti. Y si tú crees en lo último, todo lo anterior, sea cualquier caso, está por debajo del poder que tiene la palabra de Dios cuando tú comienzas a creerla. Así que, ¿qué estás creyendo? La Biblia dice en Proverbios 10:22 que la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. ¿Cuántos de nosotros estamos creyendo en la bendición de Dios? El próximo domingo quiero enseñar cómo creer consistentemente en la bendición de Dios, porque no es un amén de un domingo, no es una oración a la semana, no es cuando estamos en angustia y tenemos que pagar una letra. No es así. Muchos en el pueblo de Dios viven en forma reactiva, solamente buscan a Dios cuando tienen un dolor en el estómago y dicen: Dios es mi sanador. Y comienzan a buscar unos versículos y se ponen a orar. Lo mismo, cuando tienes un dolor en la billetera, muchos ahí se ponen a leer la Biblia. Pero no es así,
Porque Dios no está solamente para quitarnos los dolores, Dios no está solamente para rescatarlos financieramente y tener el dinero para un pago importante. Dios está sentado en su trono, su voluntad sigue siendo la misma. Él es un Dios bueno, abundante, generoso, y Él quiere prosperar a los que confían en Él. Sí, Él quiere prosperar a los que confían en Él. ¿Saben qué significa la palabra bendición? Porque aquí dice en Proverbios que la bendición del Señor enriquece a una persona y no añade tristeza. Los versículos anteriores, el 20, el 21, ¿saben qué está diciendo? Cómo Dios obra en la vida del justo. Está hablando del justo. Entonces, cuando acá dice una persona, tú puedes leer: la bendición del Señor enriquece al justo, a la justa. Ese debe ser tu segundo nombre: Fernando el Justo, Victoria la Justa. Ponte ese segundo nombre. Yo tengo como 5 segundos nombres. Están anotados por mi Biblia y por todo lado. Mejor no te cuento cuáles son mis nombres. Pero tengo varios segundos nombres. ¿Por qué? Porque cuando encuentro un nombre en la Biblia, yo me llamo así. Me llamo así. Hace años, mi esposa me puso un segundo nombre que está también ahí. Entonces tengo más de 5 segundos nombres. Daniel siempre tiene la victoria. Ese es el nombre que me puso mi esposa. Y siempre yo me llamo así. Delante de Dios me llamo así. Se me salen así las palabras. Lo que tú te llamas, así es pues. Así que invéntate nombres. Mi segundo nombre es Nicanor. ¿Y sabes qué significa Nicanor? El que siempre tiene la victoria. Lo encontré después de un tiempo. Y dije, ya, entonces mi esposa tenía razón. Me habló, creo, algo de su corazón. Entonces, hay nombres que no suenan bien, pero tienen un gran significado. Antes yo no decía mi segundo nombre, porque en tiempo de colegio me hacían bromas y todo lo demás mis amigos. Pero después de todo, cuando encontré, wow, lo que significa mi segundo nombre, yo quiero que mi segundo nombre sea bien pronunciado porque tiene un gran significado. ¿Están conmigo, iglesia? El justo, tú eres una persona justa. El justo tendrá la bendición del Señor. ¿Y sabes qué significa bendición? Significa poder para prosperar. Entonces, cada vez que tú escuches bendición en la Biblia, significa poder para prosperar. Y si es algo espiritual, es poder para prosperar espiritualmente también. Si es algo físico, es poder para... Cuando cada vez que escuches que Dios bendice, y la bendición de Dios, y la bendición de Jehová, y lo que Dios extiende en bendición de generación en generación, significa poder para prosperar. Así que Dios te da el poder para prosperar. Y ese poder para prosperar trae riqueza al justo. Trae riqueza. Nosotros tenemos la oportunidad de creer en lo que dice la palabra o de cuestionar esta verdad bíblica. Tú tienes la oportunidad. ¿Qué estás creyendo? Eso vas a seguir leyendo en tu casa y te vas a seguir contestando, ¿qué estoy creyendo? Y para creer entonces en la bendición de Dios, muchas veces necesitamos cambiar primeramente nuestra manera de pensar. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque hemos tomado pensamientos equivocados. La religión nos ha enseñado acerca de un voto de pobreza. Otras personas nos han dicho que el pobre agrada a Dios. Otros nos han dicho que los pobres se van todos al cielo, porque aquí se sufre pobreza, pero en el cielo todos los pobres van a estar allá. Nos han dicho tantas cosas que no están en la Biblia. Nos han dicho que pobreza y humildad son sinónimos. Y yo creí eso por muchos años, hasta que encontré en la Biblia, en el hebreo y en el griego, que la palabra humildad no es por ningún lado sinónimo a pobreza, porque hay personas que pueden ser muy pobres y no son humildes, no son sinónimos. La humildad es una condición que uno determina en su corazón, en su interior. Esa es humildad. Y hay personas que también pueden tener mucho dinero y a la vez ser humildes. Quizás hay pocos, pero los hay también. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, la humildad y la pobreza no son sinónimos. Entonces, hemos creído una serie de cosas. ¿Yo por qué enfatizo eso? Porque muchos años creí eso. Cuando leía en la Biblia humildad, yo decía, wow,
humildad. Y en medio de mi forma de pensar, una partecita tenía que ver, ya, ser humilde es pasar necesidades, es no tener lo suficiente, eso agrada a Dios, y por ahí se tomaba otro versículo y se forzaba otro versículo, ¿no? Y Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor, y se buscaba otros versículos, y uno sacaba por ahí y decía, ya, entonces Dios quiere que yo sea una persona humilde, entonces que nunca tenga dinero, que nunca tenga más de lo suficiente, ¿no? Pero cuando sigues leyendo, Dios quiere que tú puedas prosperar y ayudar a otros. Si no, ¿cómo el amor de Dios se puede mostrar a otros? Si tú eres una persona que siempre tienes justo para lo tuyo, para sobrevivir y nada más. Además tenemos un montón de modelos en la Biblia. La Biblia dice que Abraham era un justo. El primer justo con el cual Dios, díganle que Abraham no está, ese teléfono. El primer justo que hizo un trato con Dios, Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir. Tanto te voy a bendecir que tú y tu casa van a ser una bendición. Pero te voy a bendecir tanto en todo, incluyendo lo material, que de tu familia saldrá bendición para todas las familias de la tierra. Sí, es espiritual, pero también era material. La Biblia dice que Abraham era un hombre extremadamente rico en oro, plata y ganado. ¿De dónde le vino? Del pacto que tuvo con Dios. De la amistad con Dios, de caminar con Dios, de entender el corazón de Dios. La Biblia dice entonces que igual su hijo Isaac, igual su nieto Jacob, fueron personas que con sus familias bendijeron a muchos. Tenían cientos de familias que vivían con ellos porque les daban trabajo. Tenían mucho trabajo para dar. Tenían mucho dinero para compartir, mucha labor para distribuir. Entonces cuando tú te ves con los modelos bíblicos, no es para que nos apoquemos, es para que nos inspiremos. ¿Están conmigo, iglesia? No mires con ojos, yo no soy nada. No, mira con ojos de fe y dices, wow, hay tantos ejemplos en el Antiguo y Nuevo Testamento que Dios es un Dios que provee y que prospera, que yo debo comenzar a creer en Dios un poco diferente en cuanto a este tema. ¿Por qué? Porque esa es la manera de Dios. Si tú vas a vivir creyendo lo que Dios dice, entonces vas a vivir creyendo 24/7. ¿Qué significa eso? Todos los días de la semana, todos los días del año. ¿Por qué? Porque es creerle a Dios, es creer sus promesas, es creer sus verdades, es comenzar a poner en práctica los principios que están ahí agrupados dentro de la manera de Dios. Dile a tu vecino, sí, Dios quiere prosperarnos. Número 2, ¿qué estás hablando? Es la pregunta. Mejor lo digo, ¿qué estás hablando? Y aunque este tema puede parecer reiterado, a lo largo de la Biblia vamos a encontrar esta gran verdad, que lo que tú estás hablando viene a ser aquello que piensas y aquello que crees. Definitivamente eso dice la Biblia. Y es una verdad, la tenemos que tomar. Lo que hablamos continuamente es lo que estamos pensando y creyendo constantemente. Se nos sale. Y está bien que se nos salga, porque es lo que está dentro. Tú no tienes que pedir permiso para sacar lo que está dentro. Si te salen atrocidades, entonces corrige tus atrocidades. Si te salen sapos, culebras, yajos, corrige todo eso, porque eso es lo que está dentro. Claro que sí, yo comenzaba a compartir a mis amigos los primeros meses acerca del Señor y se me salían unos ajos y cebollas, tenía que corregir. ¿Por qué? Porque antes hablaba así. ¿Y qué? Entonces ahora cualquier cosa que sale dentro, corrígela. ¿Sabes que hay peores palabras, mucho peores palabras que palabras soeces? ¿Sabías eso? Eso nos enseña la Biblia. Hay muchísimas peores palabras que una grosería. No te digo que hables groserías, por si acaso. No vas a decir, el pastor dice que pueda seguir hablando groserías. No, corrige esa grabación. No, lo que te digo es que hay palabras que son mucho más dañinas que palabras soeces. Son palabras de maldición. Muchos creyentes diariamente están maldiciendo su economía, sus finanzas. Están maldiciendo las cosas materiales que tienen
que están dadas para producir más, las están maldiciendo por la forma de hablar. ¿Qué es maldecir? Es maldecir. Le pones un guión, mal, guión, decir. Cuando dices algo malo, cuando dices algo erróneo, cuando dices algo equivocado, estás mal diciendo. Así de sencillo. Un niño de 5 años puede entender eso. Y muchos creyentes viven mal diciendo, mal hablando, mal declarando de sus trabajos, de sus profesiones, de sus proyectos. Están diciendo, esta empresa de tal no da más. Este negocio de porquería ya no aguanto más. Antes estaba bien, pero ahora se vino abajo. Y en un momento de exasperación o de fastidio o de incomodidad, están maldiciendo su profesión, están maldiciendo su trabajo, están maldiciendo aquello que Dios les dio para más bien producir. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué estás hablando? Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. Has quedado preso en los dichos de tus labios. Te has enlazado. ¿Sabes qué es enlazarte con las palabras de tu boca? ¿Sabes qué es quedar preso con los dichos de tus labios? Eso es lo que la Biblia dice en decenas y decenas de versículos del Antiguo y Nuevo Testamento. Que tus palabras existen, son ciertas, son una realidad y son el resultado de lo que piensas y de lo que crees. Y como Dios sabe que eso es cierto y que es valioso y que tiene mucha importancia, por eso Dios lo pone bien claro. Cuando tú hablas algo, te estás enlazando. Cuando tú estás diciendo constantemente las mismas cosas, quedas preso. Quedas preso. Por eso dice Isaías 57:19. Dios dice ahí, produciré fruto de labios. ¿Qué va a producir Dios? No fruto de deseos. Nosotros tenemos grandes deseos. Tenemos grandes anhelos, grandes sueños. Pero ¿dónde están tus palabras? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando continuamente? Produciré fruto de labios, dice Dios. Te has hecho preso, te has enlazado, te sigues enlazando, sigues quedando preso con aquello que hablas. Lo que tú crees es lo mismo que hablas. Y aquello que crees y hablas se convierte en una realidad en tu vida. Yo diría aquí, corrijo mi pensamiento, lo que tú crees es lo mismo que piensas. Y aquello que crees y hablas se convertirá en una realidad en tu vida. Entonces tú vives en realidades cada día, cada semana, cada año. ¿Cuáles son tus realidades en cuanto a lo financiero? ¿Cuáles son tus realidades? Es aquello que tú sigues creyendo, es aquello que tú continúas hablando y creyendo. Eso vas a vivir como una realidad. ¿Por qué? Porque ¿dónde comienzan tus pensamientos? Piensas acerca de tu situación material, financiera. Piensas así, piensas ya, wow, tengo 50 y tantos años, ya no puedo cambiar, ya no puedo hacer algo nuevo, ya me quedé así. ¿Quién te dijo? ¿Sabes que muchos emporios financieros internacionales fueron comenzados en la década 6 de muchos hombres y mujeres? ¿Sabes que algunos después de 70 años han levantado empresas internacionales? Y ojo, no eran personas que tenían otras empresas y tenían capitales. No estoy hablando de casos de personas, y hombres y mujeres que emprendieron algo de abajo. Cuando otros estaban diciendo, ya me jubilé o me voy a jubilar y ya no puedo hacer nada más, un porcentaje de gente estaba diciendo, estoy por jubilarme, voy a hacer grandes cosas. ¿Y saben qué? Las hicieron. Entonces lo que tú hablas es muy importante. Habla, pronuncia palabras cada día con el conocimiento que eso es lo que estás creyendo para tu vida. En otras palabras, ten conciencia de que lo que hablas es lo que estás creyendo. Y lo que estás creyendo y estás hablando, eso es lo que estás viviendo. Y si sigues creyendo y hablando de esa forma, seguirás viviendo con resultados de esa manera. No sé si me estoy comunicando, iglesia.
Entonces, si queremos un cambio, entonces intenta con tu corazón, intenta con la ayuda de Dios y comienza a cambiar tu manera de pensar. Comienza a creer que la voluntad de Dios para su pueblo es que prosperemos. ¿Cómo? Lo vamos a seguir estudiando. ¿Qué tenemos que hacer? Lo vamos a seguir viendo. Pero comienza en eso, porque muchas personas dicen, no hay que combinar religión con dinero. Es que no es religión y no es dinero solo, es la voluntad del dueño de todo para con sus hijos. Él ha hecho un pacto con su pueblo. Si tú eres pueblo de Dios, abre tu corazón, porque Dios ha hecho un pacto con su pueblo. No importa tu nombre, tu apellido, no importa tu condición, no importa tu pasado, no importa tu presente. Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Y si tú y yo estamos metidos ahora, estamos inmersos dentro del pueblo de Dios, entonces abramos nuestro corazón, porque Dios ha hecho un pacto con nosotros también. Punto 3. ¿Cómo estás trabajando? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo estás trabajando? Después de pensar, creer y hablar correctamente, necesitamos hacer lo que corresponde, trabajar diligentemente. Lee lo que dice Proverbios capítulo 6 y sigue leyendo otros proverbios. La Biblia dice, mira la hormiga, no seas negligente, no seas ocioso. Mira los animales que no tienen capitán ni tienen cuadrillas, pero cómo trabajan en el verano para tener tanto y almacenar y estar saciados en todo el invierno y que todas sus familias no pasen hambre ni mueren. Mira a los animales que tienen la sabiduría de Dios, cómo almacenan, cómo cuidan, cómo protegen, cómo proyectan. Entonces, ¿cómo estás trabajando? La Biblia dice que tú y yo tenemos que trabajar diligentemente. Así que sonríe con tu vecino y dile diligentemente. La prosperidad de Dios no puede venir a nuestras vidas sin el trabajo continuo, creativo y diligente. Anota eso, por favor. No puede venir la prosperidad de Dios a tu vida y a mi vida si no hay trabajo continuo, creativo y diligente. Entonces, todo lo anterior es demasiado importante. Pensar lo correcto, creer lo que dice Dios en su palabra, hablar aquello que estás creyendo. Sin embargo, las acciones son las que hacen una gran diferencia en la tierra, ya que Dios no puede bendecir a ninguna persona que es negligente y conformista. Anótalo, Dios no puede bendecir a ninguna persona que es negligente y conformista. Debemos entonces enfatizar el actuar en nuestros círculos, ya que cuando estamos enseñando la palabra y estamos llenándonos de fe, se suele dejar a un lado la importancia que tienen las acciones, el trabajo diligente. Y no puede ser así, amados, porque la fe es importante. Las convicciones que vienen de la palabra son importantes. Las enseñanzas de la Biblia son importantes, pero si no hacemos lo que Dios quiere, que seamos personas diligentes en los trabajos, en las labores, en los contratos, en los compromisos, en los pedidos, en las ventas, en lo que tiene que ver tu trabajo. Si no somos diligentes y esforzados, entonces Dios no puede prosperarnos. ¿Cuántos quieren decir amén? Dice Deuteronomio 8:18, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que juró, que bajo juramento hizo con tus antepasados. El poder para producir la riqueza viene de nuestro Dios. Dios te da el poder para hacer las riquezas. Paradójicamente, algunos creyentes han pensado que Dios les da el poder para producir pobreza y vivir en ella. No, Dios te da el poder para hacer riqueza. ¿Y sabes qué es poder? Para producir esa acción. No se puede entender la palabra producir por ninguno de sus sílabas ni por ninguno de sus lados sin acción. Es actuar. Y Dios quiere en su palabra, y lo dice, que actuemos en forma esforzada, en forma diligente, en forma valiente. Esos versículos no están por gusto. Están para enfatizar que sí, Dios quiere hacer grandes cosas, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Producir entonces implica actuar.
hacer algo continuo y hacerlo bien. Vive contento y agradecido. Agradecido a Dios por lo que hasta ahora ya te ha dado y has logrado. Pero no vivas de manera conformista. Jamás seas una persona conformista. No importa qué edad tengas, ni cuántos fracasos hayas tenido en el pasado, joven, adulto o mayor. No vivas de una manera conformista. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios ilimitado. Sin embargo, nosotros muchas veces lo limitamos por la manera que creemos y por la manera que pensamos y la forma que hablamos. Tengo que terminar, así que vamos a parar ahí. Pero están las 3 preguntas. Las he alcanzado a hacerlas. ¿Para qué? Para que tú las revises esta semana y tú mismo pienses. No para desanimarte, ojo. No quiero que nadie se desanime. No importa cómo las respondes. Sé realista. ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué estoy hablando? ¿O cómo estoy hablando? ¿Y cómo estoy trabajando? Cierra tus ojos y damos gracias a Dios. Tú eres parte del pueblo de Dios. Dios ha dicho en su palabra: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso está en Daniel 11:32. Pero escúchalo nuevamente. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No dice si tienen 40 años o si tienen 70 años o si tienen 19 años. Es para todos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Mientras le conocemos a Dios, vamos a saber que Él quiere que actuemos y que nos esforcemos. Saca el conformismo mientras te haces estas preguntas. Saca las creencias y pensamientos equivocados que te han dicho otras cosas. Te han dicho: no, la prosperidad no, se están usando la palabra. No, la palabra está escrita con propósito. Dios quiere proveer y prosperar a todo aquel que confíe en Él. Así que habla con Dios en esta hora. Abre tu corazón. Tenemos 2 oportunidades más los siguientes domingos para seguir hablando de principios eternos y poderosos. Pero está en ti si los vas a creer o no, porque todos somos libres. Yo oro para que los creas. Yo oro para que no solamente los creas, yo oro para que salgas de este lugar apurado, diciendo: tengo que pensar bien, tengo que leer bien estas preguntas, tengo que contestarlas, tengo que hacer algunos cambios, tengo que escribir algunas cosas que no están bien y Dios quiere ayudarme. Ese es el día para esforzarnos, ese es el día para creerle a Dios, ese es el día para producir mejor. Mientras hablas con Dios, vas a seguir en estas preguntas en tu casa. Por favor, sigue con esas preguntas, respóndelas con sinceridad. Dios te va a ayudar y tú vas a tomar decisiones al contestar estas preguntas. ¿Cómo estás creyendo? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás trabajando? Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Si tú estás aquí por 5ª vez o por 10ª o por primera, quiero decirte que Dios te ama con propósito. Por eso envió a Jesús, para que en Jesús tú y yo tengamos la oportunidad de acercarnos a Dios, de conocer a Dios y de vivir con este Dios que quiere ayudarnos en todo. Toda persona que quiere recibir a Jesús en su corazón, repite esta oración, llenos de fe, repitan esta oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, te la doy para siempre. Yo creo en ti, perdona mis pecados, haz de mi vida algo nuevo, a tu forma, a tu manera. Gracias te doy, en tu nombre oro. Amén y amén.